Hola, hola, buen día, buenas tardes o buenas noches. Recibe un cordial saludo. Soy Francisco Jerónimo Enríquez y te invito a que nos escuches en este podcast que lleva por nombre Tesoro de la Fe. El propósito de este nuevo proyecto es que tengamos un espacio para expresar con comentarios prácticos y vivenciales acerca de nuestra fe en Dios, que se nos revela en una forma total en Jesús palabra. Escúchanos pues cada miércoles y te agradecemos mucho tu ayuda compartiendo el podcast y cada episodio con tus contactos y familiares. Hola, ¿qué tal? Nuevamente, buenas tardes, buenas noches o buenos días, sea la hora que sea, en el lugar donde estés, en el lugar donde nos escuches, en el lugar que vivas, estés lo que estés haciendo, pues muchas gracias nuevamente, ¿no? Por llegar a este podcast y esperamos pues que sea de bendición nuevamente, ¿no? Este contenido, lo que vayas a escuchar, que sea de tu beneficio y a la misma vez pues que beneficie a los que te rodean. Entonces, de la misma manera pues te pedimos, ¿no? Que te sigas quedando a escuchar este podcast hasta el final. Y ya de antemano te voy a decir el título de este podcast, que vamos a ver 5 puntos si estamos ante los últimos tiempos. Entonces, pues te invito, ¿no? A que te quedes a escuchar estos 5 puntos ante la inquietud del regreso de Cristo. Y no sé si te lo has preguntado o alguien te ha venido a preguntar con esto, pues quédate este podcast para saber, ¿no? De qué vamos a estar hablando. Pero antes de eso, vamos a iniciar con la oración inicial que va a estar tomada del Salmo 50, del versículo 2 al versículo 3. Y vamos a empezar nuevamente en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Habla Yahvé, Dios de los dioses. Convoca a la tierra de oriente a occidente, desde Sión, la hermosa sin par. Dios resplandece, viene nuestro Dios y no callará. Amado Dios, nuevamente te damos gracias por una vez más que nos convocas, Señor. Que una vez más que nos sigues convocando a venir a escuchar de ti. Gracias nuevamente, Señor, por todas estas personas que también estás convocando, que se están conectando, que están llegando a este medio. Gracias, Señor, porque eres tú el que toma la iniciativa y reconocemos que eres tú quien nos quiere seguir guiando, Señor. Gracias te damos por todo lo que nos has dado en nuestra vida y gracias por lo que nos vas a dar y por lo que no nos vas a dar. Gracias también te damos por esta vida de fe, Señor. Te damos las gracias como tú te lo mereces, diciendo: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, nuevamente, ¿verdad? Nuevamente, pues, te estamos felicitando por el hecho de que estás en este podcast. Y pues ya estamos en el podcast, vamos avanzando, ¿no? Y es todo gracias a ustedes que, pues, nos sintonizan, que vienen, ¿no? A escucharnos, que nos comparten. Y como les decía, el título de este podcast, pues, es, ¿verdad?, los 5 puntos ante la inquietud del regreso de Cristo. Y pues está con nosotros nuevamente compartiendo ya 2 personas que ustedes conocen, ¿no? Para ser exactos, ¿no? Estuvieron con nosotros en el podcast número 38 y nuevamente pues están con nosotros, ¿no? Compartiendo. ¿Y qué nos van a compartir? Pues nos van a compartir estos 5 puntos
a los cuales, ¿verdad?, vamos a estar atentos para ver de qué se trata. Y pues para eso le doy la bienvenida nuevamente a Justo, la bienvenida nuevamente a Juanita, y pues bienvenidos nuevamente. Gracias, Francisco Jerónimo. Es un placer estar aquí con ustedes nuevamente. Muchas gracias, un placer. Bien, y pues nuevamente, ¿no? Si nos fueras o nos haces el favor justo de irnos introduciendo a esto que vamos a estar hablando el día de hoy, o cómo surge, o a qué, pues, ¿verdad?, se intenta cubrir con esto. Nosotros sabemos o debemos saber de que Jesucristo va a regresar de nuevo. Y entonces Jesucristo dio unas señales de cosas que tenían que suceder ante el regreso de Él. Y si nosotros pues somos conocedores de la palabra, si nosotros somos seguidores de Cristo, ¿no? Eso nos hace cristianos. Nosotros debemos saber que esas señales posiblemente se han cumplido ya o están ahí. Y tenemos que estar preparados para la misma. Jesucristo, cuando fue ascendió al cielo, dijo de la misma manera, ¿no?, en que Él se fue, de esa misma manera regresará. Y Él se fue, aunque se quedó con nosotros, pero se fue con la promesa de regresar de nuevo. Y entonces ese regreso, el segundo de Jesucristo, será el último y el definitivo. Y como puede ser en cualquier momento, que vendrá como ladrón en la noche, cuando nadie lo espera, que no hay una fecha específica, nosotros tenemos que estar preparados. De ahí es que la hermana Juanita Morales se acerca a mí, donde tenemos una conversación y ella puede hablarle a ustedes respecto a la misma. Bueno, como le había dicho anteriormente, soy directora espiritual y durante mucho tiempo he tenido conversaciones con muchas personas sobre miedo. Ellos tienen miedo y este miedo me dicen que vienen de muchos diferentes lugares. Quizá escuchan en la televisión de los últimos tiempos, otras personas de otras religiones que predican que Dios viene pronto y que se llevará a algunos con Él, pero también van a dejar a otros en el mundo para sufrir. Entonces, esta inquietud, como dijo Justo, me molestaba. Yo hablé con Justo y nosotros empezamos una conversación. Y como le dije, a mí me gusta el estudio, me gusta leer la Biblia, me gusta tener referencia de lo que dice la Biblia. Y por ahí empezamos a hablar. Decidimos hablar con Father Ursulak, que nos dio la bendición y nos dijo, creo que es mejor que hable con Francisco a ver en qué paso podemos seguir para dejar, tú sabes, hablar sobre esto. Sí, para orientar al pueblo. Y quiero ser claro desde un principio, cuando ella dice de que algunas personas piensan de que el arrebatamiento, o sea, el rapto, de que algunas personas se van a quedar aquí sufriendo mientras el Señor se lleva a otros, desde ahora vamos a ser claros, eso no es real, nosotros no creemos en eso, la iglesia no cree en eso, y por eso es que también pues queremos hablarles qué es lo que la iglesia cree y cómo debemos estar preparados para ello. Sí, correcto. Nosotros los católicos debemos primeramente estar preparados y debemos estar familiarizados con las enseñanzas de la iglesia católica. Debemos estar fuertes en nuestra fe. Debemos saber lo que sucede en la palabra y es importante prepararnos para los últimos tiempos. Hay que recordarse que en el fin del mundo puede pasar esta noche, puede pasar dentro de 5 o 25 años, pero también tenemos que recordarnos que el fin del mundo también puede ser
individualmente. Puede terminar para nosotros individualmente. Quiero empezar con la primera señal de los tiempos finales. Y la número 1 es que el evangelio debe ser predicado por todo el mundo. En Mateo 25 leemos que la iglesia debe ser escuchada y predicada por todas las naciones. Nosotros estamos cerca de eso porque muchas de las personas ahora pueden ver a YouTube. También se habla sobre Cristo en EWTN, en la televisión. Se transmite por todo el mundo, en todos los países del mundo. Nuestro hermano Justo y también este mismo podcast predica en muchas ciudades, muchos estados, en Puerto Rico, pero aún no hemos llegado. Estamos cerca, pero no hemos llegado al fin. El segundo señal es que la gran apostasía de los gentiles. Esto simplemente significa que nosotros el mundo se va a apartarse de la fe. Okay. Se van a rechazar de Dios. Al final de los tiempos habrá muchas enseñanzas falsas de la palabra de Dios. Lamentablemente también, no solo desde fuera de la iglesia, pero también desde dentro de la iglesia, por parte de algunos de los sacerdotes. Sin embargo, no por ninguno de los sacerdotes de nosotros, porque nosotros tenemos los sacerdotes maravillosos y dedicados a la palabra de Dios. La número 3 es la conversión universal de los judíos a Jesús y a la Iglesia Católica. En Romano 11 leemos que todos los israelitas se convertirán. También lo dice en el Catecismo de la Iglesia Católica en la página 674. Okay. La número 4 dice es la revelación del anticristo. Eso lo puede leer en el Thessalonians 2:22. Leemos que esta persona que se llama el anticristo será una persona poderosa, una persona importante y va a ser un líder. Por mucho tiempo pensaban que esta persona era Hitler. Okay. Esta persona va a hacer muchos milagros, pero los milagros van a ser falsos. Y estos milagros van a engañar a mucha gente. Esta persona, el anticristo, va a ser poseída por Satanás. Y vas a hablar contra la Iglesia Católica. Estamos viendo lo que está pasando ahora en la Iglesia Católica, que están quemando muchas de las iglesias. Pero podemos estar seguros que el anticristo no ha llegado todavía. Eso nos dijo el Papa Benedict. La número 5 es la tribulación. Esto incluye desastres naturales y desastres provocados por el hombre. En Mateo 25 también nos dice que en el mundo vendrá por el fuego. Okay. Es verdad que estamos viendo mucho fuego en California y por todo el mundo.
Sin embargo, en comparación con el resto del mundo, estos fuegos son mínimos. Hemos visto terremotos en Puerto Rico y ha habido inundaciones por muchas partes. Pero recuérdense que también durante el tiempo de Noah hubo mucha inundación también. Recuérdense que aunque hablen mucho de las últimas señales, todavía no hemos llegado ahí. Cada uno de estos puntos tiene lo suyo, ¿no? Porque actualmente no tanto nuestra gente de la diócesis que tiene esas inquietudes, que empieza a escuchar cosas, ¿no? Sea de otra rama, de alguna otra denominación, o incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? Por todo lo que estamos viviendo, por lo que es la pandemia, por lo que es, como lo acaba de decir Juanita, los desastres, todo, ¿no? Y se empieza a vivir ahora, ¿qué más puede pasar? Dice, ¿no? La gente. Ahora, ¿qué más viene? ¿Qué más? Aparte de todos los sucesos mundiales o nacionales, está la vida personal, ¿no? De cada persona. Muere alguien, han experimentado, ¿no? Ahorita la mayoría de la gente han experimentado muerte de un familiar, tal vez no simplemente de uno, hasta de 2 o 3 familiares. Y ahí es donde se empiezan a preguntar, ¿no? ¿Estamos en eso? ¿Estamos ante los finales de los tiempos? Que es un tema, ¿no? Que, pues, por esto de la pandemia se le ha centrado mucho la atención por todo lo que estamos viviendo. Y qué bueno, pues, ¿no? Juanita, que se ha tomado el tiempo para hablar de esto, para ir hablando poco a poco, ¿no? De estos 5 puntos que ya nos introdujo y que ya nos ha comentado, ¿no? Que estamos o no estamos. Y poder decirnos que nos plantea las pautas, que tiene que pasar primero una cosa, después la otra, y poder decir, ¿estamos ahí o todavía no estamos? Como en la primera, ¿no? Que nos decía, la evangelización. ¿Se ha comunicado el evangelio a todos los lugares? Poder, ¿no? Preguntarnos tan simplemente en Reading, ¿toda la gente ya conoce del evangelio? Y poder decirnos que la respuesta es tan sencilla. Si toda la gente ya conociera el evangelio en nuestra comunidad, no habría tanta balacera, no habría tanto asesinato de joven, no habría tantas cosas que a veces suceden, ¿no? Que lamentablemente suceden. Entonces ahí es donde tenemos que ver, ¿no? Que es eso, nos falta a nosotros evangelizar. ¿Y a quién le toca? Lamentablemente no, te lo voy a decir, hermano o hermana, nos toca tanto a mí como a ti. Como tanto Juanita, como justo que estamos, ¿no? Tomando ya esa responsabilidad, esa iniciativa de poder decir que es necesario anunciar el evangelio. Entonces, por lo cual, una de esas primeras inquietudes es que responde, ¿no? Si se está cumpliendo que ya toda la gente conoce el evangelio, los rincones del mundo, África, la Amazonía, si ya conocen a Cristo, entonces estamos a esa primera señal de la venida de Cristo, de la segunda venida de Cristo. Pero si todavía no se cumple este primer punto, es que decir que no, ¿verdad? Tan simple decir como que no. Por más temor, por más miedo, por más formulaciones que se hagan. Tanto de otras denominaciones, pero incluso, ¿no? De ciertos personajes políticos o de ciertos líderes de la misma iglesia, ¿no? Que por razones muy personales, muy propias, quieren propagar esto. Entonces, a eso nos ayuda, ¿no? Bastante a lo que pues nos vienen a compartir hoy, Juanita, justo. ¿Qué más quisiera decirle a nuestro pueblo, a nuestra comunidad? Sí, como dijo Juanita y lo reafirma Francisco, ¿no? Son señales que tienen que acontecer o que acontecieron. Verdaderamente el problema no es, nosotros no estamos en la búsqueda de cuándo es, porque es una búsqueda que no tiene respuesta, porque el mismo Cristo lo dijo ya, que vendrá como ladrón en la noche y que ni siquiera hay una fecha para eso, ¿no? Dice que el mismo Cristo dice en su palabra que Él ni siquiera ni los ángeles saben el día, sino solamente el Padre. Y cuando Jesucristo dice que Él no tiene el día, ni los ángeles, solamente el Padre, lo que Jesucristo quiere dejarnos saber a nosotros es que no se ha escogido una fecha para tal, porque Jesucristo es Dios y Él lo sabe todo. Entonces, no se trata de cuándo llega Cristo. Tenemos que pensar que ya se cumplió todo. Entonces, ¿de qué es lo que se trata? Se trata de estar preparados. Esta escena, ¿no? Que empezamos a platicar como que me recuerda esa parte, ¿no? Del evangelio, solamente para acercarme un poco al texto, ¿no? Parafraseando, es decir, del joven rico
que sienten esa necesidad de saber si ha ganado la vida eterna. Que aparentemente lo tiene todo, fue religioso y cumplía los mandamientos y todo, pero necesitaba saber si calificaba para la vida eterna. Y esto me lleva, ¿no?, a esto que estamos hablando, o las inquietudes que puede tener el pueblo, ¿no?, tanto en nuestra diócesis, en nuestra comunidad, como en tanto a nivel nacional, mundial. Está esta pregunta, que estamos ante el final de los tiempos. O si hay vida eterna con todo lo que está pasando. ¿De veras vale la pena? ¿Vale la pena creer en el Dios que me presentó mi abuelito, mi abuelita? ¿O en el Dios que solamente escucho por medio de otras personas? Y eso pasa, ¿no?, porque no hemos tenido la experiencia, porque no se acerca a uno a esa experiencia de la certeza que Jesús te da en la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, son puntos pues que nos están ayudando a acercarnos a esto, ¿no? Entonces, quisiera preguntarte, bueno, si me lo permites justo, es decir, ¿estamos ante los últimos tiempos? ¿Y por qué? Sin duda alguna que sí. Cristo vendrá definitivamente. Como dije anteriormente, en su ascensión, Él lo dijo, que así como lo vieron irse, así regresará. Y por las señales que dio nuestra hermana Juanita Morales, y por otras cosas que están sucediendo, como dijo Francisco Jerónimo, ¿no? Por ejemplo, mencionó Juanita, tiempo de Noé. ¿Qué pasaba para el tiempo de Noé? La gente estaba construyendo. Mire, usted se tira a la calle ahora y se está construyendo por todas partes. Dice de guerras. Mire, las quejas no solamente son entre países. Ahora mismo hay una queja terrible por las drogas. Y verdaderamente está la queja que nunca se ha acabado con los terroristas. Padres contra hijos. Hijos contra padres. Mire, eso ayer mismo estaba viendo una noticia yo de un joven de Iowa que mató a su mamá y a su papá con apuñalados. Todos los días, es más, me atrevo a decir casi todos los días, vemos madres matando a sus hijos pequeños. O sea que verdaderamente esa es una señal que tenía que ocurrir obligatoriamente para el final de los tiempos y está ocurriendo todos los días. La falta de amor, la violencia, pelea entre hermanos y hermanos, o sea, familias destruidas. Y así es que podemos decir, como se dice en el libro de Génesis de Adán y Eva, del regreso de Jesús, ya se escuchan los pasos. Bien, ¿no? Viendo pues, ¿no?, todas estas señales que nos comentaba, o los puntos en los cuales estamos tratando de desarrollar, ¿no?, mediante estos 5 puntos, poder decir que esta gran apostasía, ¿no?, de los gentiles, pues para en ese entonces, ¿no?, ¿quiénes eran los gentiles? Aquellos que no creían en Dios, o que no eran parte, ¿no?, del pueblo de Israel. Y en este caso, pues, ¿verdad?, hoy en nuestros días poder decir que eso suceda, de que se pierda la fe, pues está pasando, ¿no?, poco a poco. Pero aún, como nos dicen, no en su totalidad, porque aún pues hay un gran número, ¿no? Hay un gran número de países que aún son fieles, que aún son fieles a Cristo, a la Iglesia Católica. Poder decir que va ganando terreno, sí, porque hay que reconocer, ¿no?, los países de Europa, cómo ha disminuido el catolicismo, cómo ha disminuido ya incluso, ¿no?, como México, que era uno de los países más católicos del mundo, poder decir que ya ha ido disminuyendo. O sea que, ¿estamos viviendo estas señales? Sí. Las estamos empezando a vivir, ¿no? Y poder decir que por eso es bueno investigar, ¿no?, todo esto. ¿Cómo es que serán? ¿Cómo que nos enseña la Iglesia Católica? ¿Qué es lo que la enseñanza de la Iglesia Católica? Porque muy aparte, ¿no?, cada denominación tiene su propia doctrina, los cuales, ¿no?, no se diferencia mucho de la otra, porque todos siguen a un mismo de estas partes que hicieron la separación con la iglesia. Siguen su doctrina, la mayormente no siguen la misma. Entonces, por lo cual, ¿pero qué enseña la iglesia? ¿Qué enseña, no? Para poder nosotros estar sólidos en lo que creemos. Y antes de eso, ¿no?, pues poder seguir disfrutando lo que Cristo ganó para nosotros. Que Cristo ganó todo esto que nos lleva a la segunda venida, claro que sí, pero ¿cómo hay que vivirla? ¿Cómo es que la debemos vivir? ¿Seguimos viviendo con este miedo que nos ha enseñado la pandemia? ¿O dentro de ese miedo podemos ver la grandeza de Dios? Que Dios es más grande que todas estas preocupaciones que a veces nos pueden invadir, ¿no? Ahora que todos estos miedos son buenos para
ciertos momentos, claro que sí. Para preservar la vida, para protegerla, sí. Pero no para que nos domine, ¿verdad? Como en este caso, a veces intenta evadir a nuestras comunidades. Juanita, ¿qué más nos quisiera compartir para ir adentrándonos más a esto, no? ¿O qué quisiera que el pueblo escuchara más? Bueno, como le había dicho anteriormente, que se van a rechazar de Dios, y estamos viendo eso, lamentablemente, en estos años hemos visto también con el abuso de los sacerdotes dentro de la misma iglesia, que con mucha tristeza. Sí, no, y como les decía, no sé si este podcast, para ser precisos, o el antiguo, pero decía, ¿no?, que la iglesia reconocemos que tiene sus errores, ¿no? Y que es bueno, y reconocemos, y que es necesario que se hable. Lamentablemente, habemos gente que no queremos que tocar, ¿no?, o enseñar esa parte de la iglesia. Y no, es la verdad. Si nosotros proclamamos la verdad, tenemos que proclamar tanto también lo que pasa dentro de la iglesia, ¿no? Y como esta situación que lamentablemente, no, me atrevo a pedir perdón, que ha pasado, porque esto, que fueron agredidos, que fueron violados, tienen el pensamiento que fue Dios quien los atacó, porque estas personas representaban a Dios. Entonces es preciso, ¿no?, que en esto tomemos conciencia, que cada persona que hablamos de Cristo, que cada persona que hacemos un rosario, que cada persona que hacemos un ministerio, estamos representando a Dios. Así es como la gente de fuera nos ve, y especialmente los niños. Especialmente los niños, ¿no?, nos ven como representantes de Dios. Entonces, que podamos rescatar eso, ¿no? Pero estamos tocando en estas señales, estamos tocando los puntos de estas señales, ¿no?, que aparentemente estamos o no estamos viviendo. Y en eso tratamos, ¿no?, de desarrollar este podcast. Por eso quisiera preguntarle justo, ¿cuál es la diferencia entre la primera y la segunda venida de Jesús? Sí, entonces, antes de contestarte esa pregunta, me gustaría leer un texto bíblico, ya que ese texto bíblico nos va a ayudar a nosotros a contestar cualquier pregunta que tengamos nosotros. Porque la idea, como dije anteriormente, no es saber cuándo regresa Cristo, porque nunca lo vamos a saber, sino estar preparado. Entonces, esta lectura que voy a compartir con ustedes nos va a ayudar a estar preparados. Está en Mateo 25, 1 al 13, y dice la palabra del Señor así: Entonces el reino de los cielos no será semejante a 10 vírgenes, que con su lámpara en las manos salieron al encuentro del novio. 5 de ellas eran necias y 5 prudentes. Las necias, en efecto, al tomar sus lámparas, no se proveyeron de aceite. Las prudentes, en cambio, junto con sus lámparas, tomaron aceite en las aceiteras. Como el novio demoraba, se adormiraron, y todas se durmieron. Mas a medianoche se oyó un grito: «Ya está aquí el novio, salgan a su encuentro». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las necias le dijeron a las prudentes: «Denos aceite, que nuestras lámparas se apagan». Pero las prudentes replicaron: no sea que no alcance para nosotros y para ustedes. Es mejor que vayan a donde están los vendedores y la compren. Mientras iban a comprarlo, llegó el novio, y las que estaban preparadas entraron con él al banquete de boda, y se cerró la puerta. Más tarde llegaron las otras vírgenes diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Pero él respondió: en verdad les digo, no las conozco. Velen pues, porque no saben el día ni la hora. Palabra de Dios. Entonces, a la pregunta que me hiciste, Francisco, de cuál es la diferencia entre la primera y la segunda venida de Cristo, pues, por ejemplo, hay 3 diferencias. En la primera venida de Cristo nos dimos cuenta que Jesucristo llegó como un niño, como un bebé indefenso, nacido de una mujer. En su segunda venida, la que estamos esperando, la que puede ser cuando el Señor quiera, Él va a llegar por las nubes, va a llegar con poder y gloria. El cielo se va a abrir, las trompetas se van a sonar y vamos a ver a Cristo venir con poder y gloria. Otra diferencia entre la primera y la segunda fue que cuando Jesucristo se hizo hombre,
cuando Dios se hizo hombre, la persona de Jesús, a través de su madre María la Virgen, solamente algunas personas lo vieron. Lo vio su madre María, lo vio José, su padre adoptivo, algunos pastores. Muy pocas se dieron cuenta de ese acontecimiento tan grande del nacimiento de Jesús. Ahora, cuando llegue Jesús en su segunda venida, dice la palabra del Señor que todo ojo le verá. Dicen qué diferencia tan grande. En el nacimiento alguno, ahora todo ojo le verá. Y entonces, en la primera, Él vino desde el vientre de su madre, María la Virgen, ¿no? Así fue que vino Jesucristo. En la segunda, vendrá desde el cielo, con poder y gloria, en su segunda y definitiva última venida. Okay. Y viendo pues, ¿no? Justo, y Juanita, que ahora integrándole esos 5 puntos, ¿no? Y poder decir la diferencia de entre la primera y la segunda, poder decir que en la segunda todos aquellos se convertirán a Cristo para poderlo ver. Para poderlo ver, primeramente, no es como dice la palabra, el creyente ve, pero por medio de la fe. Y poder ver que si los judíos van a regresar, pues entonces se cumplirá la segunda venida, para que lo puedan ver. Entonces, pues me lleva a eso, ¿no? A los puntos que Juanita nos ha ayudado, poder decir que también en eso, ¿no? Conlleva la conversión tanto de aquellos que hoy no se han convertido todavía. Poder ver que para eso, ¿no? Nosotros los creyentes nos entusiasmamos y ver que nos esforzamos por vivir la vida de fe en nuestra vida diaria, pero con ese anhelo, ¿no? De poder disfrutar esa segunda venida de Cristo, como nos habla el Apocalipsis, poder disfrutar, ¿no? Este libro de esperanza en el cual nos regocijamos en esa segunda venida. Pero ya de antemano, ¿no? Con todo lo que intentamos hablar, es que quisiera, no sé, Juanita, ¿quiere aportar algo más antes de pasar a otra pregunta? O dígame. No, vamos a seguir. Vamos a seguir. Quisiera preguntarle entonces, justo, ¿por qué no ha regresado todavía? Ok, además de lo que se ha dicho, pues hay unas palabras bien poderosas en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículos 9 al 10, que dice que Jesucristo no ha regresado porque quiere que todos los hombres se conviertan y lleguen al conocimiento de la verdad. Y como ha dicho Francisco Jerónimo, nuestro hermano, como ha dicho nuestra hermana Juanita, hay tanto pecado en el mundo. Y entonces el Señor, por su amor, por su misericordia, hay gente que son salvas y no lo saben y no han venido a los pies de Jesús. Y entonces Jesucristo está dando esa oportunidad a que se acerquen, ¿no? A Él, a que conozcan la verdad y esa verdad los haga libres. Si vemos la lectura que yo acabo de leer, ¿no? Podemos decir que para aquel entonces, en el tiempo de Jesucristo, ¿cómo era que se realizaban las bodas judías? Pues era el padre de la novia el que preparaba la boda. Era el padre de la novia el que decidía si la hija se iba a casar o no. Entonces, fíjese que si esto es extraordinario, que para aquel entonces, el tiempo de Jesús, el padre ponía un precio para el que quería casarse con la hija. Y entonces, para el novio poderse casar con la hija, tenía que pagar ese precio. Y entonces, después que pagara ese precio, tenía que desposarla e ir y prepararle una casa para ella. Pues mire qué extraordinario es esto, porque en la vida espiritual con Jesucristo es algo similar. ¿Quién fue que compró a su esposa? Jesucristo, la iglesia. La esposa es la iglesia. ¿Quién la compró? Pues Jesucristo. ¿Y a qué precio la compró? A un precio muy caro, a un precio de pasión, de muerte, derramando toda su sangre con su muerte y su resurrección. Y entonces después que hizo eso, ¿qué hizo Jesucristo? La desposó y al desposarla se fue al cielo a preparar mansiones. Como dice en Juan 14, 1 al 3. No se turbe su mente ni su corazón. Crean en mi Padre y también crean en mí. En la casa de mi Padre hay muchas mansiones y yo voy a prepararles una. Y después que le prepare una, vendré a buscarlo para que estén donde yo estoy. Y de eso se trata, ¿no? Se trata que verdaderamente Jesucristo pagó un precio fuerte. Entonces, como pagó un precio tan fuerte, Él quiere que todos los hombres se salven. Él quiere, y a decir los hombres me refiero a hombres, mujeres, niños, niñas, o sea, toda su creación. ¿Se van a salvar todos? Desgraciadamente no. Pero mientras más tiempo esté el Señor esperando, más oportunidad tenemos de llevar gente al Señor. Y déjame decirte también que Dios es tan maravilloso que Él
Él nos manda tantas personas para ayudarnos, tantos santos que hablan sobre los tiempos finales, especialmente la Santa Faustina. Ella escribió un librito maravilloso que se titula The Diary of Saint Faustina, y donde ella tiene conversaciones con Jesucristo, donde él le dice a él en la página 429 del libro de ella, dice: por favor, prepara el mundo, pero déjale saber que yo no vengo a juzgar, primeramente vengo a dar misericordia. Wow, that's powerful. Como viendo, pues, ¿no?, de lo que acabamos de hablar al inicio del podcast, de poder decir que el miedo ha invadido a la humanidad. Profesional, no profesional, religioso, no religioso. Tenemos algo en común, que todos vivimos esta pandemia. Y el miedo viene, ¿no?, invadió, y se piensa, incluso mucha gente, ¿no?, piensa y está pensando que todo lo que estamos viviendo o hemos vivido es un castigo de Dios. ¿Qué es un castigo de Dios? Que Dios se está desquitando porque el mundo ha estado rebelde. Y poder decir, ¿no?, estas palabras de Santa Faustina, poder decir que Dios no es un castigador, que esto no es un castigo de Dios, sino que Dios nos ve, nos mira, nos quiere con esa misericordia. Y cuando empezamos a verlo, a disfrutar, a conocer a Dios de esta manera, ¿no?, que es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, podemos ver los milagros que han sucedido en la pandemia. Poder decir, ¿no?, que gente retirada que ya había cumplido su trabajo, como nos compartía Juanita, ya enfermeras, doctores ya retirados, no tenían que estar trabajando y decidieron venir de voluntarios y trabajar en estos hospitales. ¿Para qué? Para seguir salvando vidas. Como Jesús, ¿no?, son salvadores. Entonces, a nuestra manera de vivir es que estamos viendo los grandes milagros que aún están sucediendo todavía. Poder decir que Dios se está manifestando con esa misericordia, ¿no?, y que principalmente, pues, quiere que cada uno lo conozcamos. Ahí está la mayor misericordia, creo que, ¿no?, que se quiere estar dando a conocer, aún con el corazón duro que pueda tener la persona, aún con lo que pueda ya haberlo maldecido o faltarle al respeto, Jesús aún quiere darse a conocer. Y eso es donde yo veo, ¿no?, la misericordia. Pero bueno, estamos hablando de este punto, ¿no? Y poder decir que a través de la historia, tanto de la iglesia, a la historia del mundo, cuántas cosas no han sucedido también, ¿no? Han sucedido que en cada milenio se ha pensado que ya era el final de los últimos tiempos. Que incluso, ¿no?, si nos vamos al libro de los Hechos, se anuncia que es la venida de Cristo. Y ahí es cuando más se precisa, ¿no?, en decir esto y esto y esto. Pero miren en qué año ya vamos viviendo. Poder decirnos que si vamos siguiendo enseñanza más de fe, más de esperanza, es poder decir que todas estas cosas aún, pues, se están iniciando a vivir, como se inició en los Hechos de los Apóstoles. Y que qué mejor dicha, ¿no?, de estar, que podamos vivir plenamente este tiempo que Dios nos está prestando. ¿Para qué? Precisamente para esa preparación, ¿no?, de esa segunda venida y poder cumplir estos puntos. Entonces me animaría a preguntarle, de acuerdo a la lectura que leyó justo, ¿por qué? O mejor dicho, las 10 vírgenes de esta lectura, ¿quién nos puede hablar de esta lectura? ¿Qué representa? ¿Qué es lo que representa? Sí, por ejemplo, las 10 vírgenes representan a la iglesia, ¿no? 5 prudentes, 5 que no son prudentes, ¿no? Que están en espera ¿de qué? Del regreso de Cristo. ¿Quiénes son las 10 vírgenes? Nosotros, la iglesia del Señor. Fíjese que ¿por qué las 10 eran vírgenes? Aunque eran imprudentes algunas y otras prudentes. Porque estaban esperando al Señor. Y así mismo sucede en estos momentos. Estamos esperando al Señor. Unos prudentes y otros lo están esperando de una manera no prudente, ¿no? Y entonces el esposo, ¿quién es? El esposo es Jesucristo, ¿no? ¿A quién estamos esperando? Estamos esperando el regreso de Cristo. Que como dijo Juanita y se ha hablado en el pasado, ese regreso puede ser en su segunda venida, como lo puede ser el día de la muerte tuya. Entonces, la fiesta de la boda es la que se va a celebrar en el cielo. Cuando Jesucristo llegue en su segunda venida, es el banquete del Cordero. Nosotros podemos ver, eso está en Apocalipsis capítulo 19, versículo 9. Y entonces dice que hay un retraso del novio, ¿no?
Y entonces ese retraso del novio es extraordinario, ¿no? Porque es la espera del Señor. Y es extraordinario porque lo que tú acabas de decir ahora mismo, Francisco Jerónimo, que aún para el tiempo de Jesús, 2500 años atrás, ellos estaban esperando ese regreso de Jesús. Y nosotros lo estamos esperando. Entonces, ese retraso, ahí voy a entrar ahorita en unos detalles, ¿no? Ese retraso. Entonces nos presentan que el novio llega a medianoche. ¿Por qué a medianoche? Porque a esa hora nadie lo espera. Entonces, ¿Jesucristo va a llegar cuándo? Cuando nadie lo espere. Y esa es la razón de poner a esa hora. Después nos presentan aquí que se cerró la puerta, ¿no? ¿Y cuándo se cierra la puerta? Y a esto es que ustedes y yo tenemos que estar preparados, ¿no? Porque vuelvo y lo repito, la puerta se va a cerrar cuando Jesucristo regrese. La puerta se va a cerrar el día que usted muera. Jesucristo puede llegar hoy y se cierra la puerta para todos. Jesucristo puede llegar en 100 años y la puerta se puede cerrar para usted hoy si usted se muere. Y recuerde que después de la muerte, pues lo que viene es el juicio final. Justo, usted dio una referencia a la puerta. Okay. Jesús también le habló a la Santa Faustina sobre esa misma puerta. Cuando las personas vienen a mí con miedo, yo muchas veces le doy la referencia que compren el libro The Diary of Saint Faustina, porque eso le dará paz y le da tranquilidad. Pero sobre la puerta, él le dijo a ella, por favor, escribe esto. Él le dijo que la puerta de mi misericordia va a ser bien grande, pero la puerta para yo juzgar va a ser pequeña. La misericordia de él es tan y tan grande que, bueno, eso a mí me da mucha alegría, porque yo necesito mucha misericordia de Dios. Y ahí les dejo. Dice, pues, no, es bueno esto verlo, ¿no? Que por eso es que ya dice, ¿no? Un poquito de entre los que saben de la mente o de la psicología, es que dice que de acuerdo a lo que somos es que recibimos, ¿no? Y a veces pensamos o se piensa que Dios es como yo soy o como eso, ¿no? Y ya vamos viendo, ¿no? Que Dios es totalmente diferente. Y ahí es donde vemos que podemos llegar a conocer a Dios rompiendo nuestras mentalidades, que podemos conocerle verdaderamente quién es. Pero es eso, ¿no? De acercarnos, de aprovecharnos de esta misericordia. Y en esa misericordia, pues Él se va a ir dando a conocer, ¿no? Porque, como les digo, ¿no? Tanto implica nuestra cultura de cómo fuimos creados, de la educación que recibimos y de tantos otros aspectos de nuestra persona que a veces pensamos que Dios viene siendo como lo que nos encajonamos, nuestras creencias, y poder ver, no, que Dios es más, ¿no? Que es más de lo que nosotros podemos pensar. Y abrirnos a esa gracia, ¿no? Que todo esto que esté pasando, las preguntas que surjan en nuestra comunidad o en nuestra familia, que poder decir, no, más que presentar a Dios como ese Dios castigador, es presentarlo como ese Dios que ama, ¿no? Y como dijo San Juan Pablo II, acójase al tiempo de mi misericordia antes de que tenga que acogerse al tiempo de la justicia. O sea, lo que ha dicho el hermano Francisco Jerónimo y la hermana Juanita, las puertas de la misericordia de Dios están abiertas de par en par, pero mientras estemos vivos. El día que uno muera es la justicia. Y nosotros vamos a decidir cuál es la puerta. Nosotros decidimos. Amén. ¿Por qué puerta vamos a pasar? ¿Va a ser por la puerta de misericordia o va a ser la puerta donde Él nos va a juzgar? Miren, pues, ¿no? Todo esto que tiene que ver, ¿verdad? Y decir que aquí en el estudio donde estamos, pues, hay 3 puertas para complementar esto, ¿no? Y eso me hace pensar, pues, cuando vamos al Evangelio, ¿no? Que dice, mira que estoy a la puerta y llamo. Mira que estoy a la puerta. Si alguno escucha mi voz, entraré yo y cenaré yo con él. O sea, que me lleva
a toda esa parte, ¿no? De que aprovechemos este momento de gracia, ¿no? Que nos presenta. Y por medio de este podcast, pues, no intento ser tanto apologético, no tanto voy en esa línea, pero es bueno, ¿no? Traer estos temas, de poder decir que intentamos cubrir, como decía el título, estas inquietudes que hay en las personas o en que está viendo. Entonces, refiriéndonos a esta puerta, pues saberla aprovechar, ¿no? Saber escoger a qué puerta, con qué puerta le abro, o a qué puerta me acerco, a qué puerta toco, o es más, pues, abrirle esa puerta a Cristo. Es más, ¿no? Abrirle esa puerta a Cristo. ¿Qué puerta? Y ya, ahí puedes entrar, ¿no? En tu persona que nos está escuchando, en la puerta de tu mente, en la puerta de tu corazón, en la puerta de tus sentimientos. ¿Qué puerta? ¿Qué puerta? Y ver tú, ¿no? ¿Qué? Abrirle. ¿En la puerta de la perseverancia? ¿Qué? Para que puedas, ¿no? Disfrutar de esta misericordia que estamos hablando. Porque es muy lindo, nosotros la expresamos con ese entusiasmo y todo. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque lo hemos caminado, porque lo hemos experimentado. No podemos hablar de algo que no conocemos, por lo cual te estamos hablando de lo que hemos vivido y experimentado. Entonces, te animo, ¿no? Te animo a que te animes a abrirle la puerta a Cristo. Pasando a otra de las preguntas, es que quisiera preguntarle justo, ¿puede explicar con más detalles el mensaje de la parábola? Sí. Por ejemplo, hablamos aquí de 5 novias, 5 prudentes y 5 necias. Primero que nada, al decir 5 novias prudentes y 5 novias necias, absolutamente no tiene que ver nada con que la mitad va a estar preparada y la mitad no va a estar preparada. No tiene que ver nada con matemáticas. Solamente pusieron 5 necias y 5 prudentes. Ahora bien, ¿usted es prudente o usted es una persona necia? Le voy a dar una idea de lo que es una persona prudente y de lo que es una persona necia. Una persona prudente es una persona responsable, ¿no? Es una persona de buen juicio. Es una persona sabia. Una persona que organiza, que planifica. Es una persona ordenada. Entonces, una persona necia es una persona irresponsable, una persona tonta, insensata, que no le importa nada. Y yo recuerdo que un día yo discutiendo este tema con el grupo de Ella Misericordia, yo para saber lo que es una persona prudente y lo que es una persona necia, yo le pregunté, cuando usted va guiando un carro y usted está a la luz roja, ¿por qué usted se detiene? Entonces alguien me dijo, para que un guardia no me dé un ticket. Ok, pues eso es una persona necia. ¿Por qué? Porque la razón que nosotros nos detuvimos ante una luz roja es porque puede venir guiando una madre con sus hijos y a nosotros rebasar la luz roja, tener un accidente y matar a esa madre o matar a sus hijos. Porque puede venir un padre de su trabajo donde su esposa y sus hijos lo están esperando en la casa y por nosotros poder rebasar la luz, tener un accidente y que ese padre no llegue a la casa. Esas son las razones. O sea, una persona sensata, una persona prudente se detiene porque sabe cuáles son las consecuencias. Y una persona necia solamente lo que está pensando es el castigo. Posiblemente pueda pasar la luz roja y el guardia, no me dé un ticket. Es posible que el guardia no te dé un ticket, pero puede tener un accidente. Y es bueno, ¿no? Mencionar estos temas de la prudencia. ¿Y cómo los podemos conocer? Pues podemos ir conociendo de estos temas, ¿no? Para poder entender mejor la palabra de Dios. Eso nos ayuda. ¿Y qué implica? Pues tomar cursos de formación, tomar clases, tomar un poco más de catequesis. ¿Y cómo lo podemos hacer? Pues lo podemos hacer y con todos estos medios digitales que hay, sea de podcast, sea de videos de YouTube, sea de clases virtuales o sea tanto, ¿no? De la parroquia. ¿Qué te ofrece la parroquia? ¿Qué te ofrece tu diócesis? Hay muchas diócesis, ¿no? Que cuentan con estos recursos, que son bendecidos, ¿no? De tener estos recursos, una escuela de formación o cosas así. Entonces te animo, ¿no? A seguir, que no solamente te quedes con lo que otra gente te dice, sino que también, ¿no? Practiquemos esa prudencia, y en esa prudencia es en que investigues por tu cuenta, que te orientes por tu propia cuenta, que no solamente te dejes guiar por lo que otra persona dice, sino que por lo que tú veas, por lo que tú mismo observes, por lo que tú pausadamente, ¿no? Vayas conociendo. Entonces, para mí, ¿no? Ha sido una experiencia, les confieso, ha sido una experiencia en la cual, pues,
casi no estoy acostumbrado a esto, ¿no? A tocar estos puntos de poder decir tensos. Lo siento un poco tenso, pero me abre, ¿no?, a esa confianza mismo, que me abre a esa responsabilidad, que como nos dice la palabra de Dios, ¿no? Eso es caridad. Poder ayudar a aquellos. Y caridad es presentar tanto el evangelio, pero también dar defensa, ¿no?, de lo que ya creemos, de lo que Cristo nos vino a enseñar y que nos enseña por medio de su Santa Iglesia. Entonces, a lo cual es lindo, ¿no?, que no es que vayamos a hablar solamente por nuestra cuenta, sino que hablamos por lo que ya ha sido pautado, y que ¿quién lo hace? Pues la Iglesia Católica, ¿no?, que es madre y maestra. Entonces, solamente nosotros estamos aportando un granito de arena. ¿Y eso qué es? Nuestra voz, nuestra manera de experiencia de vida, y a la misma vez intentamos, ¿no?, cubrir a estos puntos. Entonces, quisiera pues comentar, ¿no?, que este texto tal vez lo había escuchado anteriormente, ¿no? Y pienso de la misma manera, tú que nos estás escuchando, tal vez ya lo has escuchado anteriormente, pero no lo había escuchado de esta manera, ¿no?, de presentándonos que unos somos la iglesia y que otros son los imprudentes. Entonces, primera vez, y pues, ¿verdad? Quiero un poquito enfocar en esa parte, que lo bello que es la palabra. Que en la palabra, ¿no?, nos sorprende de distintas maneras, y es abrirnos a la sorpresa de la palabra. Por lo cual quisiera preguntarle una de las últimas preguntas, justo. ¿Cuál es la clave de esta parábola? Sí, fíjense, la clave de esta parábola es extraordinaria. Solamente se trata de una sola cosa: el retraso del Señor. Porque si ustedes pueden ver, las 10 vírgenes estaban preparadas esperando al Señor. Las 10 vírgenes tenían sus lámparas. Las 10 vírgenes tenían aceite en sus lámparas. Entonces, ¿por qué fue que se durmieron? Porque el novio no llegaba. Entonces, lo que dijimos anteriormente, desde el principio de Jesús estaban esperando por él, pero mucha gente se fue apartando porque Jesús no llegó. 2500 años después estamos esperando por Jesús, pero como no llega, pues muchos se están durmiendo. ¿Por qué? Porque como no ha llegado, pues creemos que no va a llegar. Yo me río porque a mí me pasó una experiencia en Puerto Rico que me acuerdo ahora y me río. Y recuerdo cuando yo estaba en el mundo, cuando yo estaba en el pecado, cuando yo era policía en Puerto Rico, me acuerdo que yo estaba frente a mi casa limpiando el patio, y llegaron unas personas de otra religión. Y entonces se pusieron a hablar conmigo y me dijeron: usted no sabe que Cristo viene pronto. Estoy hablando de más de 30 años atrás. Me dijeron: Cristo viene pronto, está a la puerta. Y yo me acuerdo que yo tenía en la nevera una caja de cerveza enfriando. Y cuando yo oí esas palabras me tocaron tan y tan fuerte que yo dije: pues yo una de las cosas que voy a hacer es que voy a dejar de beber. Y cogí la cerveza, me acuerdo como ahora mismo, una por una, las abrí y las eché por el fregadero de casa. Y entonces pasó, eso fue un sábado, pasó el domingo, pasó el lunes, el martes, el miércoles, el jueves, Cristo no llegaba, y el viernes fui y me compré otra caja de cerveza. Y es la verdad, y la puse en la nevera de nuevo. O sea que en otras palabras, pues uno dice, pues ese regreso a veces pensamos que es de hoy, pero ¿sabe cuál es el problema serio? El problema es que un día va a ser de hoy, porque de verdaderamente va a llegar, y va a llegar de sorpresa, va a llegar como ladrón de la noche, y va a coger a muchas personas dormidos. Y para precisando, ¿no?, pues es que decimos, como lo decíamos al inicio de este podcast, es decir, que lo más seguro es que ¿qué va a llegar primero? Va a llegar el final personal, el final individual. Y de que eso es más seguro, ¿no? Que es uno de los temas que poco también se habla. Poder decir que sí sabemos cuándo nacimos. Sí sabemos. Pero no queremos hablar de cuándo se termina. Que todo, y decíamos, ¿no?, todo tiene un principio y todo tiene un fin. Y poder decir que nuestra vida tiene un principio, nuestro nacimiento, que es hermoso, la creación, y conforme vamos creciendo, pero también que tiene un descenso y que va terminando. Y hoy estamos viviendo una popularidad, ¿no?, de nuestra gente mayor, de la tercera edad. Y poder decir que vamos a llegar, y es como se va viviendo nuestro final. Y poder decir que ese final sí somos responsables de vivirlo, y de que nos estamos preparando tanto para la segunda venida de Cristo, pero también para ese final nuestro, ¿no?, que está
ahí también no se sabe cuándo ni cómo, no sabemos, pero de que sabemos es que sí va a llegar. O al menos, no sé, su punto de vista, ¿no? Pero eso es lo que yo me pongo a pensar, en poder decir, aprovechar es... La palabra de Dios nos dice, no, aprovechemos el año de gracia. Y para mí significa eso, ¿no? El año de gracia, mi vida, el tiempo que pues Dios me está prestando en la vida, de poderlo aprovechar. ¿Para qué? Para prepararme. Porque ya para eso me está dando el tiempo, ¿no? Para prepararme yo para esa segunda venida. Pero ¿cómo va a vivir? ¿Cómo va a pasar? Va a pasar, ¿esté yo en vida o después de mi vida? Y en eso, ¿no? Quisiera también a cada uno de los que nos están escuchando que disfrutes tu vida, vívela, pero vívela enriqueciéndote del amor de Dios, enriqueciéndote tanto de su doctrina, ¿no? Y poder ver, experimentar, pues, el plan de Dios. Porque Dios nos llamó para algo, ¿no? Nos llamó a la vida para algo, no solamente para existir, sino que nos llamó para algo, pero precisamente ¿para qué más nos llamó? Para estar con Él. Para conocerlo, ¿no? Y de qué manera podemos conocerlo, tanto que nos presenta la iglesia. Ahora, Juanita, ¿con qué casi ya acercándonos al final nos quisiera estar acercando a este final de este podcast? Bueno, pensando en lo que tú has dicho, son poquitos los que Dios le da la gracia para saber cuándo van a morir. Quizá, tú sabes, tienen cáncer y saben que el tiempo ya viene al final. Qué bendición, ¿verdad? Él nos da. Estuve meditando todo eso cuando ustedes estaban hablando, que Él también, tan misericordioso que algunas personas bendecidas Él les da tiempo para arreglar su vida. Pero eso también es ejemplo para lo que están viendo esa persona pasando de vida a muerte. Eso también es una bendición para ellos que pueden observar eso. Es verdad, ¿no? Porque decimos que siempre hay una experiencia que otra persona está pasando diferente a la mía. E incluso dentro de eso, ¿no? Cuando llegamos al final de nuestros días. Cada experiencia también es diferente. Como cada experiencia de encuentro con Dios, también al final de los tiempos o de mi tiempo, mi experiencia va a ser diferente a la de otros. Y ahí es donde también, ¿no? Hay esta diferencia que nos marca Juanita, que hay algunos que tienen la posibilidad de conocer cuántos meses, cuántos años incluso, ¿no? Y alcanzan a disfrutar este tiempo. Y en eso, ¿no? Como usted lo dice, en eso también se puede ver una bendición. Una bendición. Y en sí, ¿no? Pues nuestra muerte es eso, ¿no? Que me recuerda, pues, no sé si es chiste o si es algo que lo comenta, ¿no? Que todos quieren ver a Cristo, pero nadie se quiere morir. Todos quieren ver a Cristo. Y eso es precisamente, ¿no? De lo que hablamos de esta segunda venida de Cristo. Pero entonces ahí también en el sentido, ¿no? De cómo morir. Simplemente morir por morir, como lamentablemente mucha gente lo ha hecho, o morir en gracia. Y ahí es también, ¿no? Que nos da ese tiempo. Entonces, saberlo aprovechar para poder vivir este final de nuestros tiempos, ¿no? Que más seguro es eso, que vivamos nuestro final. Pero entonces, prepararnos para cómo vivirlo, tanto con nuestros familiares, tanto yo, ¿no? En esa paz. Poder decir, ¿lo voy a vivir con miedo o lo voy a vivir tranquilamente, que es un proceso que pues está pautado, que es una ley de la vida, pero que ya la voy a ver de diferente manera porque he vivido de Cristo, porque he experimentado de Cristo. Entonces, ¿no? Se los digo, ¿por qué? Porque dentro del mismo de esta pandemia, ¿no? Escuchaba que mucha gente, aún siendo padres espirituales o madres responsables de conventos, decían que en la pandemia se llegaron a olvidar hasta de la fe. ¿Por qué? Porque precisamente se centra uno, ¿no? En el momento de enfermedad que está pasando. Y no sabe uno si va a vivir o va a morir. Por lo cual, dice, lo otro pasaba a segundo término. Primero era si me establecía la salud o no. Entonces, ¿qué podemos hacer tú y yo antes de preocuparnos de la segunda venida de Cristo? Es prepararnos. Es vivirla. Vivir lo que nos aporta la iglesia con los sacramentos. ¿Dónde sí nos podemos encontrar con Cristo? ¿Dónde sí verdaderamente podemos tener ese encuentro? En la Eucaristía y en los sacramentos que se nos presentan, ¿no? Ahí es donde nos encontramos con Cristo cada vez que vamos. Entonces, por lo cual, si estás surgiendo estas inquietudes dentro de ti, dentro de alguna persona, pues eso es lo que podemos, ¿no? Motivar
a que lleguen a encontrarse con Cristo. Se preocupan de la segunda venida, preocupan mejor por encontrarnos, ¿no? Verdaderamente ante Él hoy en vida, que respiramos, que gozamos, que tenemos sentimientos para poder experimentarlo, lo que Él tiene para nosotros. Entonces, a eso yo les puedo invitar, ¿no? Esos son mi experiencia que puedo aportar para este final de este podcast o de estos puntos. No sé, justo, con qué se quisiera ya casi estar despidiendo. Sí, voy a terminar con 3 puntos, pero brevemente, sobre la lectura, pero cuestión rapidito. Nos hablan en la lectura de lámparas y dice que a las 5 de ellas se le acabó el aceite, ¿no? Y entonces mucha gente se podrá preguntar, ¿y qué quiere decir el aceite? Bueno, si ustedes buscan, dice en Mateo capítulo 5, versículo 14 a 16, dice, brille su luz delante de los hombres, para que vean las buenas obras y glorifiquen al Padre que está en el cielo. Así que vemos que las buenas obras producen luz, producen aceite, ¿no? Que es importante nosotros, no solamente cristianos de palabra, sino cristianos en buenas obras, empezando por la iglesia doméstica que es nuestra casa. Otro punto importante es que dice que cuando venía el novio, se oyó el grito, ahí viene el novio. El grito, ¿no? Y ese grito se va a oír otra vez de nuevo. Eso está en 1 Tesalonicenses, capítulo 4, 13 al 16. ¿De qué manera se va a oír ese grito? Cuando se abre el cielo, cuando suene las trompetas, ese es el grito avisando, ahí viene el Cristo en su segunda venida. Y finalmente nos habla la lectura de que la puerta, aquellas se fueron a buscar el aceite y la puerta se cerró. Y yo creo que de eso hemos comentado bastante, ¿no? La puerta se cierra, ¿de qué manera? Cuando llegue Cristo. La puerta se cierra el día que usted se muera. Por lo tanto, obligatoriamente, venga Cristo ahora o no, un día la puerta se va a cerrar para usted, un día la puerta se va a cerrar para mí, un día la puerta se va a cerrar para nosotros. Entonces nosotros tenemos que tener una cosa segura, y es que cuando la puerta se cierre, nosotros estemos adentro y no afuera. Bien, pues ya estamos tratando, ¿no?, de resumir ya estos puntos, ¿no?, que hablamos, que primeramente iniciábamos, que uno de los primeros puntos es que de estas señales, el primero es que el evangelio se ha predicado a todo el mundo. Intentamos cubrir ese primer punto o explicar, ¿no?, con ejemplos tal vez sencillos que nosotros podamos estar viviendo. El segundo punto de la gran apostasía de los gentiles, o lo que significaba, ¿no?, rechazar la fe. Y intentamos en línea, ¿no?, también explicando, apoyándonos a través de la historia de la iglesia o a través de la historia de lo que ha sido los acontecimientos a nivel mundial. El tercer punto era la conversión universal de los judíos a Jesús y de la Iglesia Católica. Y de eso comentamos también, ¿no? De todos, tanto acercándonos a nuestro vecindario, incluso también a nuestra familia, ¿no? Si es que ya conocen a Cristo, si se han convertido. Y pasábamos al cuarto punto, que es la revelación del anticristo. Y ya mencionábamos, ¿no?, de algunos, o hemos estado siendo testigos, ¿no?, de los muchos que se han venido presentando, pero que nos decía Juanita, ¿no?, que aún no se ha presentado este anticristo. Entonces, de ahí pasábamos al quinto, que es la tribulación. Y por tribulación, pues entendemos, ¿no?, ya lo que comentábamos, tanto los desastres naturales, los desastres ecológicos y tanto nacionales e internacionales, como también este ejemplo de la pandemia, ¿no? Y presentábamos que el mundo presenta, o las noticias presentan, el miedo, el temor. Y ya resumíamos esa parte, ¿no?, de que Dios no es temor, de que Dios no castiga, sino que Dios es amoroso y misericordioso. Y que intentemos, ¿no?, cambiar estos puntos de vista de cómo escuchamos esta venida de Cristo, de cómo se nos presenta, y que podamos nosotros, ¿no?, investigar por nosotros mismos. Entonces, a esto llegamos, este final de este podcast, y pues, ¿verdad?, vamos a despedirnos. ¿De qué manera se despediría justo? Para pasar después con Juanita y pasar la oración final. Lo que hemos hablado aquí hoy, no hay razón ninguna para tener miedo. Ninguna razón. Al contrario, mire, tenemos que estar más que contentos por todas las cosas que están sucediendo, porque la palabra se está cumpliendo y nos están diciendo, ¿verdad?, la veracidad de la palabra que se tiene que cumplir. Número 2, lo que Francisco ha enfatizado mucho,
y es de estar preparado. De eso se trata. O sea, no se trata de que si Cristo llega hoy o llega en 50 años, sino de estar preparado. Y número 3, de lo que hemos hablado de los 3, es de que un día la puerta se va a cerrar para nosotros, ya sea con la muerte natural o ya sea con el regreso de Cristo. Entonces, vamos a prepararnos, ¿no? Como decía un santo de la iglesia, un doctor de la iglesia, vive cada día como si fuera el último día de tu vida. Y si nosotros tratamos de vivir así, cuando llegue Cristo o cuando nos llegue el momento de la muerte, vamos a estar preparados y vamos a estar adentro con Cristo Jesús. Amén. Y como nosotros nos preparábamos, nos vamos a prepararnos acercándonos más y más cerca a Jesucristo, porque Jesucristo coge el miedo y lo vuelve en algo de gozo. Y Jesucristo coge su inquietud y lo hace tranquilidad. Amén. Bien. Les doy las gracias, ¿no?, por estar nuevamente en este podcast, y también a ti que nos estás escuchando. Gracias nuevamente por llegar a este final de este podcast. Y una vez más también te puedo mencionar herramientas en las cuales puedes seguirte formando, ¿no? Y una de estas aplicaciones es Hombre Nuevo Más, que también estamos presentes en esta aplicación. Pero puedes encontrar mucho contenido dentro de esta aplicación, tanto formación humana como tanto doctrinal, para poder seguirnos formando, ¿no? Y estar siguiendo preparándonos para cómo conocer mejor a Cristo. Entonces te invito nuevamente a que nos busques en esta aplicación y también en Spotify, que nos sigas buscando y pues una vez más que nos compartas con los demás en tus redes sociales. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, haznos instrumentos de su paz. Amén. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nuevamente te doy las gracias por escucharnos hasta el final de este episodio. Síguenos apoyando. Puedes ayudarnos a evangelizar compartiendo este episodio con tus contactos. También te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales o a la que sea de ayuda para tu fe.